La Revolución China. Para entender cómo comenzó todo y qué factores llevaron al estallido de la Revolución China, primero debemos conocer cómo era el país antes de este proceso, qué estaba ocurriendo, qué acontecimientos provocaron ese cambio. Para ello, nos remontamos al final de la última dinastía imperial, un sistema que perduró por más de 2000 años y cuya caída marcaría un antes y un después en la historia de China. El fin de una era, la caída de la dinastía Qin. Durante siglos, China fue un imperio poderoso, gobernado por dinastías que controlaban cada aspecto de la vida. A mediados del siglo XVII, una nueva dinastía ascendió al poder, la dinastía Qin, fundada por los manchúes, un pueblo del norte que logró conquistar todo el territorio chino. Gobernaron con mano firme durante más de 250 años. Era un régimen conservador y absoluto, donde el emperador tenía poder total. Aunque la población creció, también aumentaron la pobreza, el hambre y las injusticias. El comercio exterior estaba fuertemente restringido, lo que generó tensiones, especialmente con las potencias europeas. En el siglo XIX, Gran Bretaña encontró una forma muy lucrativa de comerciar con China, el opio. Cuando el gobierno chino intentó frenar este tráfico, los británicos respondieron con guerra. Así comenzó la Primera Guerra del Opio, 1839 a 1842, y China fue derrotada. ¿El resultado? Un tratado humillante, la cesión de Hong Kong y la entrada forzada de los británicos al mercado chino. Pero no terminó ahí. Siguió una Segunda Guerra del Opio, 1856 a 1860, más derrotas y nuevas concesiones a Occidente. A esto se sumaron conflictos con Francia y Japón. China perdió todas. Su territorio fue dividido en zonas de influencia extranjeras. Las derrotas eran constantes, y el pueblo comenzaba a cansarse. En medio de este caos, el siglo XIX se llenó de rebeliones. Una de las más grandes fue la rebelión Taiping, que duró más de 10 años y dejó millones de muertos. También hubo desastres naturales, hambrunas y más guerra. Para comienzos del siglo XX, la dinastía Qin ya no tenía apoyo. En 1911, estalló una revolución popular. El último emperador tenía solo 6 años cuando abdicó en 1912. Así terminó el sistema imperial en China. En su lugar nació la República de China, liderada por Sun Yat-sen, un hombre con ideas modernas, cristiano y decidido a transformar el país. Fue un momento histórico. Por primera vez en siglos, el poder dejaba de estar en manos de un emperador. Pero la historia no termina ahí, en realidad, recién empieza. Porque lo que vino después fue una de las revoluciones más profundas del siglo XX. La revolución el camino hacia la Revolución China y la transformación del país. Iniciaba una nueva etapa, la era republicana. El país, desgastado por años de guerras, rebeliones y desigualdades, tenía grandes esperanzas de renovación. La República de China, liderada por Sun Yat-sen, buscaba transformar profundamente la sociedad, inspirada en los 3 principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar. Pero el cambio no sería inmediato, ni sencillo. En 1912, se proclamó la República de China. Pero el nuevo régimen republicano no logró transformar del todo la realidad del país. Las injusticias sociales persistían y las viejas estructuras de poder seguían intactas. Durante las décadas siguientes, China vivió momentos clave. La Revolución del 4 de mayo de 1919, que fue una gran protesta estudiantil en China contra el imperialismo y la influencia extranjera, especialmente japonesa, y contra la debilidad del gobierno chino. Marcó el inicio de un movimiento cultural y político que buscaba modernizar el país, difundir ideas nacionalistas y promover la ciencia, la educación y el rechazo a las tradiciones antiguas. Fue clave en el surgimiento de nuevos partidos como el Partido Comunista Chino. La guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China fue un conflicto armado que enfrentó al Partido Nacionalista, Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, contra el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong. La invasión japonesa en los años 30 fue una serie de ataques del Imperio de Japón contra China, aprovechando su debilidad interna. Comenzó en 1931, cuando Japón ocupó Manchuria y creó un estado títere llamado Manchukuo. Luego, en 1937, lanzó una invasión a gran escala que inició la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Durante esta ocupación, Japón cometió numerosas atrocidades, como la masacre de Nankín, y ocupó gran parte del norte y este de China. La resistencia fue liderada principalmente por los comunistas chinos. En 1949, todo cambiaría para siempre. Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, intentó reconstruir el país con apoyo de la burguesía. Pero enfrentó 2 grandes obstáculos: la resistencia comunista y el avance japonés sobre el territorio chino. Mientras tanto,
Mao Zedong y los comunistas organizaban guerrillas en las montañas. De esas fuerzas nació el Ejército Rojo, un ejército popular campesino. En 1931, Mao fundó la República Soviética China, pero fue perseguido. Así comenzó la famosa Larga Marcha, más de 10.000 kilómetros atravesando el país. Una epopeya que alimentó el mito revolucionario. La situación empeoró con la invasión japonesa. Tras la caída de Beijing, comunistas y nacionalistas hicieron una tregua y organizaron la resistencia. Las batallas más duras fueron protagonizadas por los comunistas, que cada vez sumaban más apoyo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Japón fue derrotado, se reanudó la guerra civil. El país estaba devastado. La economía destruida, el hambre se extendía, y las tensiones crecían. En 1949, el Ejército Popular de Liberación, liderado por Mao, entró en Beijing. Y el 1 de octubre, en la plaza de Tiananmen, se proclamó la República Popular China. Chiang Kai-shek huyó a la isla de Taiwán. El país quedaba dividido en dos. Pero la revolución recién empezaba. Mao y los comunistas se propusieron construir una nueva sociedad, una sociedad sin hambre, sin opresión, y sin las viejas ideas que sometían al pueblo. Comenzaron entonces una serie de reformas profundas. Se estableció una democracia popular dirigida por el Partido Comunista. Se aprobó una nueva constitución, se nacionalizaron los bancos y las grandes empresas, y se inició una reforma agraria que redistribuyó las tierras de los grandes propietarios. Los campesinos, por fin, tenían tierras para trabajar. ¿Por qué el campesinado fue tan importante? Porque China era un país rural, y Mao adaptó el comunismo a esa realidad. A diferencia de la URSS, donde la revolución fue liderada por obreros industriales, en China fue el campesinado pobre y medio el motor del cambio. Mao creía que los campesinos eran una hoja en blanco sobre la que se podía escribir una nueva historia. Por eso, su ideología, el maoísmo, puso al campo en el centro de la revolución. ¿Qué es el maoísmo? Es una versión del comunismo adaptada a China. Mao tomó ideas del marxismo-leninismo, pero las transformó. Creía en la lucha de clases, en la revolución permanente, y en que el poder debía surgir desde las masas campesinas. También sostenía que, incluso después de tomar el poder, la lucha contra el capitalismo debía continuar dentro del propio partido. ¿Tuvo apoyo internacional? Sí. La Unión Soviética fue clave. Durante la Guerra Civil, la URSS ayudó a los comunistas con armas, formación militar y asesoramiento. Después de 1949, también colaboró en el desarrollo económico, especialmente en el primer plan quinquenal de 1953, que buscaba transformar a China en una potencia industrial. El gran salto adelante fue un plan económico y social impulsado por Mao Zedong entre 1958 y 1961 para transformar rápidamente a China en una potencia industrial comunista. ¿Qué buscaba? Acelerar la industrialización sin depender de otros países. Reemplazar la pequeña propiedad campesina por grandes comunas populares. Aumentar la producción de acero y alimentos con el trabajo colectivo. ¿Qué se hizo? Se crearon comunas de miles de familias, donde todos trabajaban juntos en el campo, la industria y tareas colectivas. Se instalaron hornos de acero improvisados en pueblos, para que cada comuna produjera metal sin necesidad de fábricas. Se impuso el trabajo forzado, sin suficiente tecnología ni preparación. ¿Qué pasó? El resultado fue un fracaso catastrófico. Las cifras de producción fueron exageradas para cumplir con las metas. El gobierno exigía cosechas que no existían, dejando sin alimentos a las comunas. Esto causó la Gran Hambruna China, de 1959 a 1961, en la que murieron entre 15 y 45 millones de personas. En resumen, el gran salto adelante fue un intento apresurado y forzado de modernizar China, pero terminó siendo una de las peores tragedias humanitarias del siglo XX. Tras el fracaso, Mao fue apartado del poder formal. Pero en 1966 lanzó una nueva ofensiva, la Revolución Cultural. Se persiguió a intelectuales, se prohibieron tradiciones, y los famosos guardias rojos impusieron con violencia el pensamiento maoísta. El Libro Rojo se convirtió en símbolo del régimen. Fue una etapa de fuerte represión, pero también de alfabetización y transformación cultural. En paralelo, China participó en la Guerra de Corea, defendiendo a Corea del Norte frente a los avances de Estados Unidos. Fue una muestra clara de su nuevo lugar en el mundo, y de cómo la Revolución China estaba ya entre los protagonistas del siglo XX. Mao murió en 1976. Pero su legado transformó por completo la historia de China. Una revolución que fue campesina, popular, comunista y profundamente nacional. Una revolución que buscó romper con siglos de opresión y crear un nuevo orden.
Un proceso complejo, contradictorio, lleno de luces y de sombras. Pero, sin dudas, uno de los más importantes del siglo XX.